¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, para mostrarles, estas dos unidades de la marca Jadever. Este, obviamente, como lo están viendo, es un alicate de 6 pulgadas, 160 milímetros, que quizás obedece al segmento un poquito más profesional de la marca. Esta es una pinza de punta que obedece al segmento quizás un poco más ovista, pero bueno, la compré justamente por eso, para diferenciar un poco el tema de una calidad y la otra, o de un segmento y el otro. Para mí no hay diferencia tan visible y notable entre una unidad y la otra. Al menos las herramientas que tengo de este tipo, de Inco, de Total, y creo que la otra que tengo es de, no me dejen mentir, ustedes se acuerdan mejor que yo, de Jadever también, pero es la pinza y el alicate. Conseguí la de punta. La alegría es que se están comenzando a vender en ferreterías. De hecho, las compré en una ferretería de barrio, una ferretería común. Esta, 9 pesos. No sé si en algún lado los dirá, pero bueno, 9 pesos y este 12. La verdad que no me pareció algo desacertado la compra. Así que nada, me siento como homosexual entre dos suculentas. Eh, Están los que me dicen, no hagas esos comentarios, llévense este paquete para Mendoza. Yo celebro mi pequeño logro. Tengo metas a corto, mediano y largo plazo. Bueno, esta era mi meta a largo plazo, poder comprarme 2 unidades más, deja de ver. Y si me apuran me voy a buscar la pinza, porque no es lejos. Pero como mañana tengo que volver a ese domicilio para desencofrar un... Bueno, después en las charlitas les contaré, pero estuve forrando un caño en cemento y obviamente lo dejé encofrado con 2 maderitas y un gancho de construcción. ¿Vieron el gancho de albañil que se hace con hierro de construcción del 8, a veces del 6? Es simplemente una C cerrada que hace fuerza contra las 2 maderitas. Bueno, ya saben de qué estoy hablando. La verdad, estoy contento por haber adquirido estas unidades. Si bien ya las tengo, ya las he probado, ya han tenido su devolución en el canal, ya, ya. Pero lo lindo es que están llegando a las ferreterías, dado que, bueno, como comenta generalmente el amigo Gregorio, al que le mando un saludo, también al querido amigo Miguel, eh, se vendían netamente en las casas de electricidad. Tímidamente se han comenzado a ver en ferreterías, por ejemplo, tijeras de podar, zapines, o yo le llamo zapines, para la jardinería, quizás tenga otro nombre. La jardinería no me gusta, así que sepan disculpar mi ignorancia. Y quizás se veía algún destornillador en lo que es las ferreterías, pero nada, digamos, muy surtido. En esta ferretería de barrio, hay francesas, están las pinzas, jueguito de llaves de pocas unidades, y déjenme hacer memoria si había algo más, pero bueno, más o menos son las... Ah, destornilladores. Elenco de 2 y de 4 unidades. Del segmento, llamémosle de cromo vanadio. Así que bueno, video cortito, llegando de un domicilio, con rumbo hacia otro. Y después, bueno, tengo que ir a buscar a mis hijas, porque bueno, hoy tengo la merienda. Día de padre e hijas. Les mando un saludo y bueno, los invito a la charlita de la noche, como hacemos generalmente cuando hay algo para contar. Así que nada, les mando un saludo y nos vemos.
Después hacemos el desempaquetado, ¿eh? Extrañaba estas bolsitas tipo, tipo pares de medias, como decía el amigo Gregorio. Saludos.